Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes del segundo medio A y B. Les habla el profesor Gustavo Lara, su profesor de Historia. Y antes de comenzar la clase número 2 de esta primera unidad, vamos a retroalimentar la actividad que ustedes tenían que hacer en la clase número 1. ¿Ya? La primera pregunta, de las tres que tenían que hacer, dice responder la pregunta número 2 de la página 37. Y esa pregunta decía, ¿qué impacto tuvo la Gran Depresión en América Latina? ¿Consideras que esta crisis económica ocurrida hace ya casi un siglo tuvo efectos para continuar en este presente? Si es así, ¿cuáles? ¿Ya? Dentro de la respuesta que ustedes tienen que haber dado, tienen que considerar los siguientes aspectos. ¿Ya? Tienen que tener por lo menos uno o dos de los que yo nombré. ¿Ya? El primero de ellos, en Latinoamérica, la Gran Depresión hace que caigan los precios de las materias primas. Recordar que las materias primas son los productos que se necesitan para elaborar un producto final. Ya, por ejemplo, una silla de la sala de clase. La silla de la sala de clase tiene madera y tiene hierro, ya que después se transforma en fierro, ¿cierto? Y se arma la silla. Por lo tanto, tiene dos materias primas. Esas son las materias primas, ¿ya? Latinoamérica, sobre todo en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, 1900, 1950, se destaca por exportar materias primas. ¿Ya? Chile en esos años tenía hasta 1932, cuando rebota la crisis del 29, tenemos el salitre. ¿Ya? Otros países tienen la carne, por ejemplo, Brasil tiene la madera, no sé, Cuba tiene el arroz, ¿ya? O el tabaco, el ron también. Y así distintos países de Latinoamérica tienen su principal producto. Y eso hace que, como la crisis sucede en Estados Unidos y afecta también en Europa, esos países nos dejan de comprar nuestros productos. ¿Ya? Y obviamente el consiguiente efecto que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces el primer efecto es la caída de los precios de las materias primas. ¿Ya? A su vez, se reduce el poder de compra de los países. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los países más afectados, y esto es verdad, a nivel mundial de la crisis del 1929 fue Chile, porque dependía demasiado del salitre. Entonces, cuando los países nos dejaron de comprar, no solamente por la crisis, sino que también porque terminó la Primera Guerra Mundial, el salitre se ocupó mucho en la guerra, y aparte los alemanes inventaron el salitre sintético. A nosotros de un día para otro, de un año para otro, nos dejaron de comprar ese principal producto. ¿Ya? Por lo tanto, al no tener poder adquisitivo, el país no podía hacer obras públicas y no podía comprar productos afuera para nuestro país. ¿Ya? Los países de Latinoamérica, uno de los efectos de la crisis es que empiezan a industrializarse. ¿Ya? Los países empiezan a tener más industria para dejar de depender de estas materias primas. Ya aquí en Chile se crearon muchas empresas que continúan hasta ahora y que le dieron mucho poder al Estado. Ya voy a nombrar algunas, como por ejemplo Endesa, que es una empresa de electricidad. Tenemos IANSA también, que unos años anteriores surge, que es la industria de azucarera. Tenemos Huachipato, ¿cierto? La CAP, la industria de acero del Pacífico. Sus derivados también de esa industria del acero, que son Inchalam, que son la industria de alambre y clavos, ya que conocemos hasta hoy en día. Cementos Bio Bio, que también es una industria que depende de Huachipato. Y así tenemos muchas industrias que se crearon en esos años para reemplazar la dependencia económica de afuera. Ya nosotros creamos nuestros propios productos y nuestros propios servicios que necesitamos como país. ¿Ya? Y eso le dio mucho poder al Estado. El Estado tenía mucho poder adquisitivo, le pagaba muy bien a esos trabajadores, y el Estado puede hacer también muchas obras públicas. ¿Ya? Este proceso de industrialización se le llama el modelo EASY. EASY, ¿ya? Industrialización por sustitución de importación. ¿Ya? También surgen como efecto de la crisis del 29 los populismos. ¿Ya? El populismo, a grandes rasgos, el concepto significa que viene un político y empieza a decir cosas que el pueblo quiere escuchar. ¿Ya? Y una vez en el poder,
cambia su discurso y se vuelve a favor de los grupos poderosos. ¿Ya? Por ejemplo, en Argentina el típico caso de los Perón, ¿ya? De Juan Domingo Perón, que era un populista, ¿cierto? Que tuvo hasta ahora, tiene muchos adeptos. Él fue un presidente populista y después se transforma en un oligarca más, una persona, un presidente aliado con los poderosos, ¿cierto? Con la oligarquía, con la gente que tenía el poder del dinero en Argentina. ¿Ya? Eso es principalmente la pregunta número 1. Si tienen alguno de los elementos dentro de esa respuesta, está bien. ¿Ya? La siguiente pregunta estaban dentro de dos, ¿cierto? La primera dice identificar las características comunes entre los tres regímenes totalitarios y compararlos con la democracia. ¿Ya? Acuérdense que los totalitarismos se dan en Europa después de la crisis del 29, se da el nazismo alemán, el fascismo italiano y el comunismo soviético. ¿Ya? Las principales características que tienen estos tres regímenes es que el amplio poder que tenía el partido político que representaba, en este caso el partido nazi, el fascismo y el partido comunista. ¿Ya? Y también el líder, que era muy, muy poderoso también y muy carismático, ya no solamente porque tenía el poder de las armas, tenía adeptos, sino que eran personas que tenían un fuerte carácter, una fuerte capacidad de liderazgo, como fue Hitler en la Alemania, ¿cierto? Mussolini en Italia y Stalin en la Unión Soviética. ¿Ya? El segundo aspecto común que tenían estos regímenes totalitarios es que el Estado rige todos los aspectos de la vida. ¿Ya? A la hora que tú tienes que entrar a tu casa, qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer en las calles, qué puedes leer y qué no puedes leer de los libros que circulan en el país. Todos los aspectos de la vida están regidos por el Estado. Ellos controlan la vida. ¿Ya? No hay una democracia ahí. ¿Ya? Y por último, el uso de la fuerza. ¿Ya? La apología, ¿cierto? Y que se le da a lo que es militar. Ya muy fuerte lo militar en estos regímenes, ¿cierto? Y la fuerte represión y opresión. ¿Ya? Esas son las tres principales características de los regímenes totalitarios. ¿Ya? Y la siguiente pregunta decía, ¿por qué es importante resguardar la democracia como sistema político en nuestro siglo? ¿Ya? Hay tres cosas importantes ahí. Una porque, y eso lo tenemos que conversar en clase, es que históricamente se ha comprobado que la democracia es el mejor sistema de gobierno. ¿Ya? Esto no es algo antojadizo mío, ¿cierto? Está comprobado históricamente que la democracia es el mejor sistema de gobierno que deben tener todos los países del mundo, ¿ya? Y para eso hay que fortalecerla. Por eso el Estado, ¿cierto? A través de la educación principalmente, no solamente en Chile, ya se le está haciendo a educación ciudadana a los cursos más grandes, se está tratando de fortalecer lo que son los derechos humanos y todo eso, ¿ya? Eso es principalmente el primer motivo de resguardar la democracia, ¿ya? Porque históricamente se ha comprobado de que la democracia es el mejor sistema de gobierno, ¿ya? Aparte que la democracia también, otro aspecto fomenta la participación ciudadana, ¿ya? Los ciudadanos y ciudadanas tienen la oportunidad de participar en este régimen político que es la democracia, el sistema de vida también. ¿Ya? En otros regímenes como los totalitarios que nombré anteriormente no tienen la posibilidad de participar. ¿Ya? Y por último, que la democracia es el único sistema de gobierno que respeta los derechos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, como les dije anteriormente, todo el sistema educacional, el sistema político, el sistema económico debe estar enfocado a fortalecer la democracia. ¿Ya? Eso es las tres preguntas que ustedes tenían que responder. Si están dentro de los parámetros que yo les nombré acá, sus respuestas están buenas. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar la clase número 1, la clase número 2 de la unidad número 1. En la clase número 2 hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la unidad número 1 es Crisis, Totalitarismos y Guerra. El objetivo de aprendizaje es analizar la Segunda Guerra Mundial y evaluar sus consecuencias. Las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, pasaron por un periodo de tensión y dificultades principalmente debido a la imposición de las condiciones de paz en el Tratado de Versalles de 1919.
sin atender a las reclamaciones de los países vencidos, especialmente Alemania. En este contexto, el ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el comienzo de una nueva etapa, caracterizada por el creciente papel expansionista de los regímenes totalitarios y la fragilidad del orden mundial. Dentro de los antecedentes de la guerra que influyeron en la aparición de este hecho, que es la Segunda Guerra Mundial, tenemos el expansionismo y la carrera armamentista. Junto con el cuestionamiento a la eficacia del sistema democrático, en Alemania creció el deseo nacionalista de revancha. Así Hitler rompió las prohibiciones del Tratado de Versalles, reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras potencias también desarrollaron un creciente armamentismo y diversas políticas de expansión territorial. En la Italia de Mussolini puso en marcha un programa de modernización del país para prepararlo a la conquista del territorio en África. Japón, por su parte, que después de la guerra quedó como la mayor potencia militar en el lejano oriente, comenzó una política expansionista en China. Otro de los antecedentes de la guerra fueron las debilidades de las democracias. La Sociedad de Naciones, que fue la antigua ONU, creada luego de la Primera Guerra Mundial, para mantener la paz, no pudo controlar el expansionismo de ciertos estados. En 1938, Alemania anexó a Austria y a la nueva región checa de los Sudetes. En su afán de evitar una nueva guerra, las potencias democráticas como Francia y Gran Bretaña reconocieron la anexión. Esta actitud pasiva, especialmente frente a Alemania, ha sido llamada la política de apaciguamiento. Sin embargo, ello no detuvo a Hitler, quien logró la desmembración y anexión de Checoslovaquia en 1939, Italia invadió Etiopía en 1935 y Japón inició la invasión de China en 1937. Y el último de los antecedentes de esta guerra es la política de alianzas. En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Anti-Comintern, de carácter anticomunista, al que luego se adhirió Italia en 1940 y daría forma al eje Roma-Berlín-Tokio. Esa es una de las primeras alianzas, Roma-Berlín-Tokio, ¿cierto?, que es Italia, Alemania y Japón. Además, en 1939 Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética y por su parte Francia y Gran Bretaña conformaron el otro bando del conflicto de los aliados. Por lo tanto, tenemos dos alianzas, ¿cierto?, claramente definidas. Por un lado, Italia, Alemania y Japón, que es el eje, y los aliados que son Gran Bretaña y Francia. Luego se adhieren a esta alianza Estados Unidos, ¿cierto? Y el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler estaba convencido de que franceses y británicos seguirían manteniendo una actitud pacifista ante su política expansionista, pero Francia y Reino Unido le dieron un ultimátum y el 3 de septiembre le declararon la guerra. Así estalló una nueva guerra en Europa. Esta Segunda Guerra tuvo tres grandes etapas. La primera se le llamó la Guerra Relámpago, entre 1939 y 1941. Después de la invasión, Polonia fue repartida entre Alemania y la Unión Soviética. Las tropas soviéticas ocuparon también Estonia, Letonia y Lituania e invadieron Finlandia. El siguiente objetivo de Hitler fue Francia. Los franceses habían concentrado sus tropas en la frontera con Bélgica, pero los alemanes sorprendieron con un ataque a través de la zona montañosa de los Ardenas, y los alemanes ocuparon Francia e iniciaron bombardeos masivos principalmente sobre las ciudades de Londres y en Gran Bretaña. En 1940 la Italia de Mussolini entró en la guerra y junto con Alemania lograron conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. Esa es la parte de la guerra relámpago. La segunda etapa dice la guerra de dimensión mundial, en 1941-1942. A pesar de haber firmado el pacto germano-soviético, Hitler consideraba al régimen comunista soviético como un gran enemigo. En 1941 inició la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. La resistencia de Leningrado y la llegada del crudo invierno ruso estancaron la ofensiva alemana, lo que provocó su principal derrota en 1942. Con la invasión de Alemania a la Unión Soviética y el ataque de Japón a la flota naval estadounidense de Pearl Harbor, se amplió el campo de las operaciones de la guerra y Estados Unidos entró al conflicto.
La derrota del Eje, 1943-1945. Luego de vencer a los alemanes en Stalingrado, en 1943 los aliados, Reino Unido, Francia y Estados Unidos esta vez, desembarcaron en Sicilia y unos meses después Italia firmó el armisticio. La intervención de Estados Unidos y el desembarco aliado en Normandía en 1944, sumados al avance del ejército ruso por el frente oriental, cambiaron el curso de la guerra, desbarataron las defensas alemanas y permitieron la recuperación de los territorios conquistados por Alemania en distintos sectores de Europa. En abril de 1945 el régimen nazi se descompuso y Berlín fue bombardeada. Hitler se suicida en su búnker y se firmó la rendición de Alemania. Japón no renunció y en agosto de 1945 Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y el 2 de septiembre de 1945 Japón firma su rendición y así finaliza la guerra. Esta guerra fue una guerra sin precedentes. La Segunda Guerra Mundial se transformó en un enfrentamiento sin precedentes, principalmente por la capacidad destructiva de armamento utilizado y por la crueldad demostrada en los bombardeos masivos y en los campos de concentración. Esto provocó una quiebra moral que ha marcado a varias generaciones europeas. En la guerra se aplicaron innovaciones tecnológicas y también se perfeccionaron algunas estrategias ya utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Algunos de estos avances fueron los avances tecnológicos. De la primera mitad del siglo XX permitieron la aplicación de radares para localizar artefactos a distancia, sistemas de bombas dirigidas y de energía atómica y el perfeccionamiento de armas como el tanque y la aviación, que permitió el avance terrestre y aéreo. El segundo avance fue la propaganda de guerra, como carteles, películas y emisiones radiales. Se utilizó para convencer a la población de la necesidad de la guerra, mantener la moral y el ánimo de los soldados, solicitar apoyo, entre otros fines. Y la otra característica de esta guerra sin precedentes fue la extensión planetaria. Debido a la cantidad de países que participaron en el conflicto y a los combates que se dieron en los frentes soviéticos y en el Océano Pacífico, la Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter planetario. Esto implicó que cerca de 80 millones de hombres fueran reclutados por los distintos ejércitos en pugna y que una gran cantidad de mujeres ingresaran a trabajar en las industrias armamentistas. Consecuencias de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y sus efectos demográficos, materiales y morales fueron devastadores. Uno de los conflictos principales fue los crímenes de lesa humanidad. Aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el número total de víctimas, se estima que murieron alrededor de 60 millones de personas. Aproximadamente la mitad de esas víctimas fueron civiles que perecieron a causa de los bombardeos y masacres realizadas en China y el sudeste asiático por los japoneses y en Europa por los nazis en un genocidio conocido como el Holocausto. Esta matanza consistió en la persecución y el asesinato sistemático de alrededor de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. En 1942, Hitler ordenó lo que llamó la solución final, es decir, la eliminación total de la población judía de Europa por medio de una inmensa red de campos de trabajo y exterminio. En esos campos de concentración fueron torturados y asesinados, además de los judíos, otros grupos considerados inferiores o peligrosos por los nazis, como por ejemplo los gitanos, los ciegos, los gays, homosexuales, etc. También están los daños en infraestructura. Además de los daños humanos, las pérdidas materiales fueron considerables. La devastación provocada por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki marcó la historia del siglo XX. Solo en Hiroshima hubo más de 100.000 muertos e innumerables heridos y afectados por la radiación de una población de 250.000 habitantes. De esta forma, numerosas ciudades europeas y japonesas quedaron arrasadas y la red de comunicaciones prácticamente desapareció. Por último, los campos que fueron bombardeados no podían ser utilizados para la agricultura, lo que provocó una aguda escasez de alimentos y por ende hambruna. La búsqueda de la paz. Después de los horrores vividos en la guerra, hubo acuerdo en la necesidad de buscar y garantizar la paz. Con este objetivo se creó una nueva organización internacional que reemplazará a la Sociedad de Naciones y en la que estuvieran representados todos los países con el fin de evitar más guerras. Así, la Organización de Naciones Unidas, ONU, comenzó a consolidar las bases de un sistema de relaciones internacionales que subsiste hasta hoy. Fundación y objetivos. En 1945, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, una asamblea representante de 50 estados aprobó la Carta de Naciones Unidas.
a la que con el tiempo casi todos los países del mundo suscribieron. Esta declaración presenta los siguientes objetivos: la defensa de los derechos de las personas, el mantenimiento de la paz y seguridad mundiales, la necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos y el fomento de la cooperación entre los pueblos en aspectos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios. Los derechos humanos. Junto con realizar las labores que ya estudiaste y frente a los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se recogen una serie de derechos que deben respetar todos los estados del mundo, ¿ya? En este sentido, los derechos humanos son 5 características de los derechos humanos. El primero de ellos es que son inherentes al ser humano, es decir, que están radicados en la esencia misma de cada persona. El segundo aspecto es que son inalienables, lo que implica que no son renunciables ni vendibles. Si bien ninguna ley o autoridad puede ponerles término, la declaración establece que la ley puede establecer limitaciones a los derechos y libertades cuando, por ejemplo, se limita la libertad de alguien que cometió un delito. El tercer aspecto de los derechos humanos es que son universales, ya que son comunes a todas las personas sin importar su condición y deben ser respetados en todo el mundo. El cuarto aspecto son interdependientes e indivisibles, es decir, que están interrelacionados y son indivisibles, todos igualmente importantes y necesarios. La privación de un derecho afecta a los demás, de la misma manera que el avance de uno permite el de los demás. Y por último, el quinto aspecto es que son imprescriptibles, o sea, no pierden vigencia, validez ni acaban con el paso del tiempo. Actividad. Aquí tienen que hacer 4 actividades. La primera de ellas es, la número 1, responder preguntas 1 y 2 de la página 51. La segunda actividad dice responder la pregunta número 1 A y B y la pregunta 2 de la página 55. La tercera actividad dice responder las preguntas 1 y 2 de la página 57 y la cuarta actividad es responder la pregunta número 1 de la página 61. Eso sería, chiquillos. Recordarles, ¿cierto?, que cuando ustedes hagan la actividad, lo hacen en su cuaderno, le sacan una foto clarita, ¿cierto?, y me la envían al correo, ¿ya? Mi correo es tabolara@gmail.com. Recuerden que mi correo no es solamente para recibir sus trabajos, ¿ya? También es para que ustedes me envíen sus dudas, sus sugerencias, sus consultas, ¿ya? Ingresen también a la página yenfloria.cl, que ahí está todo el material de todas las asignaturas, no solamente de esta, y tienen una semana para responder, ¿cierto?, esta actividad hasta el próximo lunes, ¿cierto?, a las 6 de la tarde. Saludos, chiquillos, nos vemos.